Capítulo 28, vamos a darle lectura en este día al libro de San Mateo, capítulo 28. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Y vamos a darle lectura al versículo 9 y 10. Mateo 28, versículos 9 y 10. En el nombre del Señor dice así: He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias le damos en este día, Señor, en esta tarde que usted nos regala, Padre celestial. Le pedimos que el poder de su Espíritu Santo, Dios, sea con nosotros, que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que estamos presentes, Señor. Oramos que el Espíritu Santo sea, Señor, revelándonos, hablándonos a nuestra vida, a nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Dejo este lugar en sus manos, Espíritu Santo, para que usted sea ministrando a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Tome su lugar, por favor. Dice la Escritura en el versículo 1, 28, 1: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegado removió la piedra y se sentó sobre ella. Queremos ver algunos acontecimientos. ¿Qué fue lo que pasó después de la muerte de Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos que dio la primera iglesia, el surgimiento de la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué pasó con los discípulos? Porque no se acabó todo en la muerte de Cristo Jesús, en la Semana Santa que llamamos nosotros. No se acabó todo ahí. Al contrario, fue el comienzo, el principio de una nueva era, de una nueva, bueno, no era, de un nuevo tiempo para la iglesia. Amén. Dice la Escritura que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto fue un domingo, el primer día de la semana. Las mujeres iban al sepulcro a llevar algunas cosas aromáticas, pero un gran terremoto les sorprendió. Y no era un terremoto natural, era un ángel del Señor, que la Biblia dice que fue un ángel que descendió del cielo y movió la piedra. Y cuando movió la piedra, luego se sentó sobre la piedra. Era una piedra grande, no cualquier persona la podía mover. Pero dice el versículo 3: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fíjese, el siguiente día, ese domingo en la mañana, al amanecer, cuando el ángel descendió, estaba aquella tumba, aquella piedra donde estaba el cuerpo de Jesús, estaba custodiada por soldados romanos, por hombres fuertes, hombres valientes, que estaban ordenados y dispuestos a dar su vida para cumplir el trabajo que se les había encomendado. El trabajo era cuidar aquella puerta de la tumba, que nadie quitara la piedra, para que no se robaran el cuerpo supuestamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando descendió el ángel, dice la Escritura que aquellos hombres temblaron y quedaron como muertos. Pero viene la diferencia: estos hombres estaban en contra de Jesús. Y la diferencia dice que de miedo ellos se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: ustedes no teman,
porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice el versículo 9, lo que acabamos de leer, que se encontraron con Jesús, y Jesús les dijo: salve. Esto fue ese domingo, un domingo glorioso, y se encontraron con el Señor Jesús. Jesús les dice: no teman, vayan ustedes, den las nuevas a mis hermanos y díganles lo que ya los ángeles les habían dicho, que vayan ellos a Galilea, porque allá me van a ver. Había ya un plan predeterminado, ya Dios tenía el plan, cómo iba a suceder, que Jesús iba a ascender al cielo. Dice la escritura en el versículo 11 que mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fue a la ciudad y dio aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y se hizo por ahí una reunión de los líderes religiosos y empezaron a tramar cómo poder ocultar aquella gran verdad, cómo poder impedir que la gente se diera cuenta de la realidad, que Jesucristo realmente era el Mesías, que Jesús realmente era el Salvador. Hicieron lo que pudieron, llegaron a caer hasta la mentira. Los sacerdotes, la gente que estaba dirigiendo el templo de aquel tiempo, les dijo a los soldados, dice la escritura, que se reunieron los ancianos y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El pueblo judío piensa, o muchos más bien, no todos, piensan que Jesús o el cuerpo de Jesús fue robado de la tumba por sus discípulos, que no resucitó, que no es el Mesías. Incluso hoy en este día, en este preciso día, el pueblo judío en su totalidad no cree que Cristo es el Mesías. Los sacerdotes, los fariseos trataron de ocultar esta verdad, pero nosotros la recibimos. Nosotros recibimos la verdad, que Cristo resucitó, que Cristo es el Salvador y que Jesús es el único que puede y que abrió el camino al cielo, y es el único que puede llevarte a ti y a mí también, darnos esa promesa. Pero ¿qué más aconteció después de todo esto? Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Había duda, aun cuando vieron al Salvador. Había duda de si era o no era, pero la escritura dice que Jesús, hablando con ellos, dice, y Jesús, el versículo 18, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les da la comisión, la misma comisión que tiene usted hoy, la misma comisión que tengo yo en este día. Todos tenemos la comisión. Todo esto aconteció después de que Jesús resucitó. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y no solamente habla de un tiempo específico, sino que por siempre el Señor estará con nosotros. Entonces, el mandamiento fue: id
y haced discípulos a todas las naciones. El pueblo o los discípulos, aquellas personas que estaban ahí, no se iban a quedar ahí en Jerusalén. Fueron a Galilea, pero no iba a ser toda su función o todo su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ese era el trabajo, y es el mismo trabajo, es la misma obra que se nos ha sido encomendada a nosotros: ir por todo el mundo. ¿Y cómo vamos a lograr esto en nuestras fuerzas? Es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino a vivir, a morar en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón, y es el que nos da la fuerza, nos da la guianza, el que habla a través de nuestra vida para que podamos avanzar y alcanzar a otras personas. ¿Qué ocurre? El Espíritu Santo de Dios toma el control de cada uno de nosotros. En San Marcos capítulo 16, San Marcos capítulo 16, versículo 12. Todavía hay incredulidad. Los discípulos no le creyeron a las mujeres, a las dos Marías, que habían venido a decirles: Jesús, el Señor está aquí. Jesús mismo se les aparece y todavía no le creen. Había dudas. En el versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Había incredulidad. ¿Por qué? Nunca en la historia había resucitado a alguien como el Señor Jesús, con el poder que Dios le había dado, y había permanecido vivo. Hasta hoy Jesús vive. La gente o los mismos discípulos aún dudaban. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Y dile al que está a tu lado: no seas incrédulo y no tengas el corazón duro. Les reprochó Jesús que eran incrédulos y que tenían un corazón duro, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y una vez más les da la comisión. Esta comisión es tuya y es mía. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tengo que hacer yo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero es que yo no hablo todos los idiomas del mundo. Nuestro mundo, primeramente vamos a empezar con los que nos rodean, con la gente que está cerca de nosotros, los que conocemos, y también a los que no conocemos. También es necesario que prediquemos la palabra de Dios. A donde quiera que vayamos es necesario que prediquemos el evangelio a toda criatura. Es responsabilidad tuya. Dile al que está a tu lado: es tu responsabilidad predicar el evangelio. Es tu responsabilidad. Amén. Y es la mía también, porque a veces decimos: no, es la responsabilidad del pastor, es la responsabilidad de los líderes, es la responsabilidad de los que tienen alguna posición en la iglesia. Discúlpeme, pero la palabra de Dios dice que todos tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que todos somos responsables de llevar la palabra de Dios a donde quiera que andemos. Amén. Y se llevó a cabo todo esto. El Señor Jesús les dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les dio también una promesa: estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees que Cristo murió en la cruz, que Cristo fue sepultado, que derramó su sangre primeramente en la cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos,
las señales te siguen a ti. Y claro, si llevas la palabra de Dios a donde quiera que andes, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales, es una promesa que si llevamos la palabra de Dios, que si creemos. La Biblia dice que Jesús, el primer día de la semana, que era domingo, porque ese día estaba predestinado al tercer día, resucitó de la muerte, se levantó de la tumba. La escritura dice en el versículo que acabamos de leer en el anterior, nos habla de que un ángel descendió del cielo y que hubo un gran terremoto, grande terremoto, y Jesús resucitó de la tumba. El poder de Dios lo levantó de la tumba. Y ahora dice, Jesús le está diciendo a usted y a mí que si nosotros le seguimos, que si nosotros creemos, las señales nos seguirán. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice la escritura, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, yo quiero que sepa que estas son señales que nos siguen, que usted no tiene que andar buscando endemoniados, saber dónde están para ir a hacer un ministerio de exorcismo. No, donde se aparezcan, donde lleguen en el momento adecuado o en el momento que se presenten, vamos a orar y los demonios se van a ir, porque la escritura dice que a los que creemos, esta es una señal que nos sigue, echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. No los andamos buscando, pero si se atraviesan, ahí van a obedecer en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Usted no tiene que ir a una escuela a aprender una lengua nueva. El Espíritu Santo le bautiza, Cristo mismo, y usted empieza a hablar en otras lenguas si usted está orando y buscando a Dios, el bautismo en lenguas. Dice la escritura, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, yo no quiero que usted vaya a decir, tráiganme una serpiente de cascabel, tráiganme una cobra negra, tráiganme una cobra dorada, porque la Biblia dice que yo tomaré serpientes y no me van a hacer daño. No, son casos extremos o situaciones que se han presentado, que aún hoy en nuestro tiempo gente ha sido mordida y Dios ha hecho un milagro, no le ha hecho el veneno. Pero porque usted vaya y trate de tomar una serpiente, puede perder su vida porque está tentando a Dios. Ahora, usted dirá, no, yo puedo tomar cualquier tipo de veneno, porque la Biblia dice que tomaré cosa mortífera y no me hará daño. No, usted no va a ir a buscar nada. Si se presenta el caso, usted ora por sus alimentos, lo que usted toma, y si algo o alguien quiso hacer algo contra usted, la protección divina está sobre su vida. Amén. Aclarado esto, no voy a decir como no, dijo, hubo dos personas que trataron de manifestar que eran hijos de Dios, tomando serpientes, diferentes tipos de serpientes, de las más venenosas, y algunas veces les funcionó, pero desafortunadamente ellos murieron, los dos. ¿Por qué? Porque estás tentando a Dios. Dios no dice que vayamos a buscar serpientes. Si se presenta una donde ande en el campo, en alguna situación, bueno, Dios dirá, pero sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí sí, a todo el que esté enfermo, póngale las manos en el nombre de Jesús, ore por él, y que la manifestación del Espíritu Santo dé la sanidad sobre aquella persona. Esto era lo que Jesús estaba comisionando, estaba diciéndonos a nosotros, a los discípulos y a nosotros también, que esta es nuestra responsabilidad. Dile que está a tu lado, ¿sí entiendes tu responsabilidad? Le va a decir que sí. Ahora dile, ¿y por qué no la cumples? Tengo mello.
No, no tenga mello, vamos a llevar la palabra, vamos a orar por los enfermos. Sí, porque sí sabemos cuál es nuestra responsabilidad, pero a veces, no, es que no tengo tiempo, no, es que a lo mejor no me van a escuchar, a lo mejor me van a rechazar. ¿Qué importa que no nos escuchen? ¿Qué importa que nos rechacen? ¿Qué importa que cómo le juzguen? Lo importante es llevar la palabra de Dios. Los corazones que están preparados van a recibir la palabra de Dios. Dice en el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, Jesús les habló, pasaron algunos días, no fue ese domingo solamente, pasaron varios días, llegaron a pasar hasta 40 días para cuando Jesús fue recibido arriba en el cielo. Pero en esos días, en diferentes tiempos, en diferentes días que ellos se reunieron, Jesús apareció consecutivamente y habló con ellos y platicó con ellos. Y dice aquí la escritura que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó. ¿A dónde dice la escritura? A la diestra de Dios. Jesús está vivo hoy. Jesús hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios. Lo crea usted o no lo crea, Jesús está vivo. Lo crea el mundo o no lo crea, Jesús está vivo, sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Si la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, créame, punto, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué aconteció después de todo esto? Ya pasaron varios días, ya Jesús habló con ellos, ya Jesús se fue, está a la diestra de Dios. Ahora, inmediatamente el versículo 20: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Cuál fue la responsabilidad de ellos? Salir por todas partes predicando la palabra de Dios. Iban predicando. Y dirá usted, ¿y tenían micrófono? ¿Y traerían bocinas? ¿Y estarían en un auditorio grande? Donde quiera que iban pasando, iban predicando a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos y a sus desconocidos, a todos los pobladores de Jerusalén y de sus alrededores. Les iban predicando la palabra de Dios, les iban anunciando acerca del Mesías, acerca del Salvador del mundo, acerca de la esperanza que estaba perdida, pero que ahora, a través de la muerte de Jesucristo, la esperanza estaba viva de poder entrar, heredar el reino de Dios. Era imposible entrar al reino de Dios, pero ahora, a través de Cristo, y los que antes de venir Jesús, el Mesías, creyeron que vendría, también tuvieron su oportunidad. Porque antes de Cristo hubo gente que no creyó que el Mesías vendría. Al igual que hoy, gente no cree que el Mesías vino y que es Jesús. Gente dice, no, Jesús no es el Mesías, Jesús es un profeta. Jesús, bueno, probablemente es el Hijo de Dios. Otros no, Jesús es un gran maestro, Jesús fue una gran persona, dicen algunos. Pero mis amigos y mis hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Jesucristo, Él mismo lo dijo, que Él es el camino para llegar al cielo y no hay otro camino. Búsquele por donde le busque, no hay otro camino. Aquellos hombres salieron predicando por todas partes y el Señor les ayudó y confirmó la palabra con las señales que hacían. ¿Qué hacían aquellos hombres? Sanaban enfermos donde quiera que andaban. Donde quiera que iban, anunciaban que había una oportunidad, que había perdón de pecados en Jesucristo, que había que arrepentirse y que los enfermos recibían la sanidad. Se levantaron paralíticos, se levantaron muertos, se levantaron personas que por años habían padecido enfermedades incurables. Hombres y mujeres fueron liberados de posesión demoníaca, fueron completamente libres porque los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos se encomendaron a hacer su trabajo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy, nuestro trabajo, compartirle a la gente que está con nosotros. ¿A quién? A sus compañeros de trabajo,
a los compañeros de la escuela, a los vecinos, a los familiares. Aunque los familiares te digan, otra vez ya vas a empezar con lo mismo. Sí, otra vez te voy a platicar, te voy a decir acerca de mi Jesús, el que me salvó. Algo que nadie te puede robar es tu testimonio, es lo que Cristo ha hecho por ti. Nadie te puede robar lo que tú fuiste y lo que ahora eres en Cristo Jesús. Nadie te puede decir no es cierto, porque tú lo viviste. Eso nadie te lo puede quitar. Eso lo puedes testificar y decir, mira, o te acuerdas cómo era yo antes, ¿te acuerdas de mí? ¿O te acuerdas cómo andábamos? Pero mira, ahora Cristo me cambió, Cristo me hace feliz, ahora soy realmente feliz, porque esa es la verdad, que en Cristo realmente alcanzamos la felicidad de Dios, amén. Sea como hijos, sea como pareja, como matrimonios, alcanzamos la verdadera felicidad en Cristo Jesús. Y bueno, qué acontecimiento tan grande, que no paró todo ahí en la muerte y la resurrección de Cristo, no paró todo el domingo, siguió. Y después de esto siguieron los días. Dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1. Si por favor avanzamos, Hechos capítulo 1. Y hasta nuestros días sigue corriendo el libro de los Hechos. Hoy usted está llevando a cabo hechos que están haciendo que el reino de Dios crezca. En el principio, o en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber, que dice, padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días, después de ese domingo, después de muerte y resurrección, el Señor Jesús continuó apareciéndose, continuó hablando con ellos, continuó hablándoles. Pero ¿de qué les hablaba? Dice la escritura, hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora más claramente los discípulos creían. Ahora Jesús está vivo, tiene menos de 40 días del tiempo que estuvo hablando con ellos, que resucitó y aún estuvo con ellos. Ahora ellos tienen la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús se presentó vivo con muchas pruebas, hermanos, indiscutibles, indubitables, que no se podía negar que era el Mesías, que no se podía negar que estaba vivo, que había resucitado de la tumba. En uno de los evangelios la escritura dice que le mostró las manos a Tomás y le dijo: mira, Tomás, tú has sido un incrédulo. Tú no le creíste a ninguno de los discípulos, de tus compañeros. Ya me presenté una semana antes, se había presentado Jesús con ellos y todo lo habían visto. Y a la siguiente semana, a los 8 días, estaba Tomás con ellos ahí reunido y dijo: yo no voy a creer hasta que no lo vea. Como algunas personas dicen hoy, hasta no ver, no creer. Pero Jesús se le apareció a Tomás y le dijo: mira, Tomás. Y bueno, Tomás le dijo: si no pongo mi dedo en sus manos, en los hoyos de sus manos, y si no meto mi puño en su costado, ahí donde fue herido con la lanza, no voy a creer. Y el día que se le apareció Jesús ahí, le dijo: mira, Tomás, ven, pon tu dedo en mis manos, pon tu dedo aquí en mi mano. Tomás, mete tu mano aquí en mi costado. Y Tomás cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero el Señor le dijo: ¿por qué has visto, Tomás? ¿Por eso crees? Nosotros no hemos visto vivo a Jesús, pero creemos. Hemos creído por fe que lo que la escritura dice, que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Creemos que se levantó de los muertos,
que caminó durante 40 días con los discípulos, que dio mandamiento, y así como lo dio, así nosotros también queremos cumplir ese mandamiento. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Quién va a ser beneficiado? El reino de Dios será beneficiado con más gente. Pero ¿quién va a ser beneficiado? El que recibe la palabra de Dios. Ese va a ser beneficiado. ¿Cuál es el beneficio? Escapar de las llamas del infierno por toda la eternidad. Hermanas, ¿cuántas de ustedes se han quemado en la estufa? Por accidente, porque agarran un sartén caliente, porque les brinca aceite. Duele, ¿verdad? Y algunos hermanos nos hemos quemado porque andamos ahí entrometidos y pasamos y no andábamos cocinando, metimos la mano, o con otra cosa nos quemamos, ¿verdad? Digo, los que no sabemos cocinar, porque yo apenas ahí le llevo, no sé, pero a veces duele, arde, es un ardor que está ahí en la mano donde te hayas quemado. El beneficio que la persona tiene es escapar del fuego eterno, por siempre estarse quemando y que nunca se acabe el dolor, que nunca se acabe el tormento. Ese es el beneficio, estar en el reino de Dios. Y dice este hombre Lucas, escribiéndole a Teófilo, dice que es indiscutible que las pruebas que presentó nuestro Señor Jesucristo y con las que lo vieron los discípulos, no hay duda de que Él estaba vivo. Dice el versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y para ser exactos, habla de alrededor de 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. Se tardó todavía poquito más de semana, cuando estaban reunidos en el aposento alto y fue derramado el Espíritu Santo, y todos aquellos discípulos fueron llenos, fueron investidos con la promesa, porque Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran hasta que recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para que el poder de Dios fuese manifestado a través de ellos. Por eso es necesario que nosotros busquemos también el bautismo del Espíritu Santo para poder cumplir al 100% lo que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos el poder de Dios. Si no hay poder de Dios, hay problemas. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Aquellos estaban interesados en si Israel iba a tener el reino otra vez, iba a haber, era otro lo que ellos pensaban, otra cosa. Pero Jesús les dijo: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes recibirán poder. ¿Por qué era necesario que recibieran el poder? Porque necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida con su poder. ¿Qué te da el Espíritu Santo? Dios en su Hijo Jesús te bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Hablas otras lenguas, viene el poder de Dios, viene la valentía, viene la fortaleza divina para llevar a cabo cualquier cosa que te sea encomendada. Recibiréis poder. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, dice la Escritura, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De esa manera, como se fue, así regresará. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Ya nos dice Felipe, versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban unánimes ahí en el aposento alto. Estaban esperando la promesa del Padre, la promesa que iba a venir del cielo, el bautizo del Espíritu Santo. Y eso es lo que se necesita también hoy en día. Si usted no tiene el bautizo del Espíritu Santo, necesita buscar el bautizo del Espíritu Santo para que el poder de Dios sea manifiesto, sea derramado sobre su vida, para que cumpla o cumplamos con mayor precisión o con mayor efectividad la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Por favor, póngase de pie. El primer paso que debemos dar es arrepentirnos de nuestros pecados. El primer paso es abrir nuestro corazón a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El primer paso es pedirle perdón. Así que le voy a pedir que incline su rostro, que cierre sus ojos y que haga esta oración conmigo. Si usted es la persona que no tiene a Jesús en su corazón, si usted es la persona que no sabe si Dios le llama a cuentas hoy, qué va a pasar con su vida, dónde va a ir, asegure su boleto, asegure primeramente con sinceridad, arrepintiéndose de sus pecados, que entrará en el reino de Dios. Dígale: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que en mi vida he hecho lo malo. Por favor, perdóname. Sálvame, Señor Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te doy muchísimas gracias por salvarme. Gracias por perdonarme, Señor Jesús. Gracias por venir a mi vida. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ese es el primer paso. Entregar nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo. Y después Él se encarga